Funciones inversas y sus derivadas. Bienvenidos y gracias por elegir nuestros videos. Siguiendo con los videos del curso de derivadas, ahora corresponde a la derivada del arco coseno. Se iniciará con la demostración y luego se realizará un ejercicio de aplicación de la misma. Esta demostración se realizará en 3 sencillos pasos. El primero consiste en aplicar la función inversa del arco coseno y derivamos con respecto a x. Acá podemos observar que hemos colocado la función inversa a la función arco coseno. Bien, derivamos a cada lado de la igualdad. La derivada del coseno de y con respecto a x va a ser igual a la derivada de x con respecto a x. Iniciamos la derivación, sabemos que la derivada del coseno de y es menos seno de y la derivada del argumento del coseno, o sea, la derivada de y es igual a y'. Del lado derecho, la derivada de x con respecto a x es 1. Despejamos de acá la derivada, nos va a quedar que la derivada de la función va a ser igual a 1 sobre menos seno de y. Hasta acá ya tenemos la función derivada, pero esta función está con respecto a la variable y queremos derivar es con respecto a la variable x. Así que debemos relacionar la función seno de y con la función coseno de y para posteriormente poder sustituir la variable x dentro de la derivada. Por esta razón vamos a utilizar la identidad fundamental de la trigonometría, la cual nos dice que el seno cuadrado de y más el coseno cuadrado de y es igual a 1. De acá vamos a despejar el seno de y para poder sustituirlo en la derivada, quedándonos entonces que el seno cuadrado de y va a ser igual a 1 menos coseno cuadrado de y. Por lo tanto, el seno de y va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de y. Vamos ahora a sustituirlo en la derivada y nos va a quedar que la derivada de la función va a ser igual a menos 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de y. Ya logramos entonces colocar la derivada en función del coseno de y. Ahora nos resta colocarlo en función de x. Para ello entonces utilizamos la relación que nos dice que el coseno de y es igual a x. Vamos a elevar esta ecuación al cuadrado en ambos lados de la igualdad. Nos va a quedar que el coseno cuadrado de y es igual a x cuadrado. Esto lo vamos a sustituir en la derivada y nos va a quedar la derivada como menos 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. De esta manera entonces ya tenemos la función arco coseno derivada. Y de manera general también podemos decir que el arco coseno de una función, su derivada va a ser igual a menos la derivada del argumento de ese arco coseno dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos el argumento elevado al cuadrado del arco coseno. Vamos ahora a realizar un ejercicio de aplicación del arco coseno. Tenemos que f de x va a ser igual al arco coseno de 5 x cubo menos 8 dividido entre 4. Vamos a aplicar entonces la derivada a ambos lados de la igualdad para esta ecuación. Nos va a quedar que la derivada de la función con respecto a x va a ser igual a la derivada del arco coseno de 5x cubo menos 8 sobre 4 con respecto a x. Para resolver esta derivada aplicamos la fórmula de la derivada del arco coseno. Para aplicar esta fórmula solo se requiere el argumento de la función. Este es 5x cubo menos 8 sobre 4. Vamos a proceder primero a derivar esta función. U derivado con respecto a x va a ser igual a la derivada de 5x cubo sobre 4 con respecto a x menos la derivada de 8 cuartos con respecto a x. Acá lo que hicimos fue en esta función separar estos dos términos en dos fracciones diferentes, ya que una de ellas es una constante que su derivada tiene un valor de 0. Seguimos derivando la función. Nos va a quedar que la derivada de u con respecto a x es igual a u' y la derivada de 5x cubo sobre 4 con respecto a x
es la derivada de una potencia. El exponente 3 de la potencia nos multiplica al 5 del coeficiente, todo esto dividido entre 4. Al exponente de la base x le vamos a restar una unidad y seguimos resolviendo. La función u derivada va a ser igual a 15 cuartos de x elevado al cuadrado. Ya tenemos entonces u y tenemos u derivado, así que simplemente vamos a sustituir en la derivada, quedándonos que la derivada de la función va a ser igual a menos 15 cuartos de x cuadrado sobre la raíz cuadrada de 1 menos 5x al cubo menos 8 sobre 4, todo esto al cuadrado. Aquí ya tenemos la derivada del arcocoseno, pero es recomendable desarrollar esta función, así que vamos a desarrollar el ejercicio. Observen que en el denominador tenemos una raíz cuadrada y dentro de ella hay un binomio elevado al cuadrado, así que vamos a desarrollar primero esta raíz y luego la sustituiremos para seguir desarrollando. Bien, para desarrollar este binomio simplemente vamos a aplicar la ecuación que dice el primero elevado al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Colocamos la raíz cuadrada, 1 menos y procedemos. El primero elevado al cuadrado es 5x al cubo, nos va a dar 25x a la 6. 2 veces el primero por el segundo sería 2 por 5x al cubo por 8. Esto nos va a dar menos 80x elevado al cubo. Y el segundo elevado al cuadrado, menos 8 elevado al cuadrado, es igual a más 64. En el denominador tenemos un valor que al elevarse al cuadrado nos va a dar 16. Ahora vamos a realizar la suma de estos dos términos. Colocamos la raíz, calculamos el mínimo común múltiplo, como es un solo valor 16, es el mismo. A 16, el mínimo común múltiplo lo dividimos entre 1, el denominador de este valor que está acá, 1, 16 entre 1 va a ser igual a 16, por 1 va a ser igual a 16. Y luego en el segundo término, 16 entre 16 es 1 y 1 multiplicado por cada uno de los términos del numerador. Observen, acá tenemos un negativo, este negativo va a afectar a cada uno de los términos. Nos quedará menos 1 por 25x a la 6, lo que nos da menos 25x a la 6. Entonces, luego menos 1 por menos 80x cubo nos va a dar más 80x elevado al cubo. Finalmente menos 1 por 64 nos da menos 64. Ahora procedemos a resolver los términos semejantes. Acá estos términos semejantes son el 16 menos 64. El resto va a permanecer igual. 16 menos 64 nos da menos 48. Por último vamos a proceder a sacar el 16 de la raíz. Sabemos que la raíz cuadrada de 16 es igual a 4. Ahora sí, ya tenemos la raíz cuadrada desarrollada al máximo. Vamos a sustituirlo en la derivada. Nos va a quedar entonces en el numerador 15x cuadrado sobre 4 y en el denominador la raíz cuadrada de menos 25x elevado a la 6 más 80x elevado al cubo menos 48, esta raíz dividido entre 4. El número 4 de la fracción del numerador se elimina con el número 4 de la fracción que se encuentra en el denominador, quedándonos entonces la derivada de la función arcocoseno de 5x al cubo menos 8 sobre 4 como 15x cuadrado sobre la raíz cuadrada de menos 25x a la 6 más 80x elevado al cubo menos 48. Si este video te fue de utilidad, no olvides darle me gusta. Recuerda dejar tus comentarios y suscríbete al canal para que reciba los nuevos videos de física, química y matemáticas.